Bienvenido a tu espacio de la renovación carismática, RCC Siloé. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, abre nuestras mentes, nuestros corazones a tu voz. Y en este precioso momento envía tu Espíritu para que nosotros podamos entender lo que tú quieres hablarnos. Que los ciegos vean, los sordos oigan y los mudos hablen. Pero especialmente que nuestros corazones de piedra se transformen a corazones de carne. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo y en intercesión de María nuestra Madre, en la advocación de Lourdes, nuestra patrona. Amén. Gracias por estar con nosotros. Hoy la palabra de Dios nos va a sorprender con un tema maravilloso. ¿Tengo hambre de Dios o apetito de su mesa? Y vamos a diferenciar, qué es la una y qué es la otra, y cuál es su diferencia. Primero, en la visión antropológica, vamos a entender que el hambre es lo que el cuerpo necesita, y lo que el cuerpo, a través de lo que nosotros podemos alimentarnos, se transforma en nutrientes para que tengamos la fuerza, la energía, nuestros músculos estén sanos, nuestros órganos funcionen correctamente. Pero, ¿qué es el apetito? El apetito es puro capricho. Vamos a comprender. Yo necesito en el día, los 3 alimentos diarios. Necesito proteínas, vitaminas, y eso el cuerpo, lo transforma en todo tipo de nutrientes. Y muchas veces lo que yo como o lo que necesita mi organismo no es lo que como apetito lo que yo necesito. En pocas palabras, mi hermano, tú tomas un jugo verde y el jugo verde se transforma en tu cuerpo, en la proteína y en lo que tu cuerpo necesita para poder alimentarse. Pero tú vas por la calle entre el desayuno y lo que es el almuerzo y tienes solo apetito, tal vez apetito de un hot dog, de una hamburguesa, de una dona. Eso tu cuerpo no necesita, pero sí satisface nuestro apetito. Entonces, recuerda, ¿cuál es la diferencia entre hambre y apetito? Hambre es lo que el cuerpo necesita y el apetito es puro capricho. Y es así. La mayoría de veces que nosotros estamos con sobrepeso o con libras de más, no es por lo que nosotros comemos, sino por el apetito feroz, mejor dicho, en el cual muchas veces tenemos. Es el apetito que nos entra a través de los sentidos, es el apetito que nos entra a través del olfato, y no es lo que muchas veces nosotros necesitamos, sino es el capricho el cual nosotros requerimos. Un café muy dulce, es lo que nosotros nos gusta sentir. El olor de una carne, el olor de algo que nos llama la atención, y eso es satisfacer nuestro apetito. Si de este primer momento hemos nosotros ya entendido cuál es la diferencia entre hambre y apetito, vamos a trasladarnos ahora a la vida espiritual. Si ya comprendimos la parte humana, ahora vamos a la parte espiritual. Y nos dice en San Mateo capítulo 5, versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ya nos dice el Señor en las bienaventuranzas que los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. Pero recuerda que nosotros tenemos que tener hambre de Dios. Y esa hambre es una hambre que a nosotros nos duele, una hambre que debilita, una hambre por estar en su presencia. Porque cuando tú tienes hambre en tu cuerpo natural, es algo que tú tienes que hacer un pare en tu trabajo, tienes que hacer un pare en tus estudios, tienes que hacer un pare en tus actividades diarias, lo que estés haciendo con quien estés, y llega la hora del hambre y tú tienes que comer, porque caso contrario ya no puedes desempeñarte en las normales acciones de tu diario vivir. De igual manera, tener hambre de Dios es algo que a nosotros nos tiene que mover constantemente a estar en su presencia. Porque cuando nosotros tenemos hambre y no comemos, nos debilitamos. Y cuando nosotros tenemos esa hambre
insaciable de Dios, tenemos que alimentar nuestro espíritu para nosotros poder vivir. Mira, cuando el cuerpo tiene hambre y no comemos, nosotros podemos entrar en una desnutrición y somos presa de cualquier enfermedad. Si nosotros no nos alimentamos de esa hambre espiritual que tenemos de Dios, podemos entrar también a una desnutrición espiritual y ser presas de cualquier enfermedad espiritual, cualquier pecado, cualquier cosa que nos pueda sobrevenir o llevarnos. ¿Tienes hambre de Dios? ¿Tenemos hambre de Dios? La principal manera de poder saciar nosotros nuestra hambre de Dios es a través de la Eucaristía y a través de la palabra, a través de la oración. Es la única manera que nosotros podemos ser saciados de esa hambre de Dios. Bienaventurados los que tienen hambre de Dios. Bienaventurados los que tienen hambre de su palabra, hambre de su cuerpo, hambre de la oración y de la justicia que nace de estar en su presencia. Pero de igual manera, si esa hambre que nosotros tenemos, esa hambre la cual nosotros necesitamos de Él, pues no es saciada, entonces tú y yo podemos entrar en una etapa de enfermedad espiritual, como te decía. Ahora, recuerda tú cuando Elías estaba corriendo, huyendo y en el desierto decidió la muerte. ¿Qué fue aquello que Elías le dio las nuevas fuerzas? Nos dice en Reyes 19:7 que este ángel se apareció, le dio el pan, le dio de comer ese alimento misterioso, ese vino, y le dio la fuerza para caminar 40 días más hasta llegar al monte del Señor, el monte Horeb. Solo cuando nuestra hambre espiritual, realmente con el manjar del cielo, nosotros somos alimentados, entonces nuestras fuerzas son revitalizadas, nuestras energías son realmente renovadas, pero con la comida verdadera. Recuerda el concepto principal de esta enseñanza. Hambre es lo que el cuerpo necesita y lo que es pues el apetito es puro capricho. Mi hermano querido, cuando Elías tuvo esas ganas de morirse, solo la comida verdadera pudo suplir la necesidad que tenía Elías para seguir su camino. Si hoy te sientes sin energías, con ganas de morirte, con ganas de no seguir adelante, sin un sentido en tu vida, caído en la desesperación, en la angustia, si estás en este momento sin saber cómo seguir tu camino espiritual, este es el momento que tú necesitas alimentarte del alimento auténtico, de lo que dice el apóstol Pedro. Aliméntense de esa leche espiritual de la palabra. Con ella crecerán y alcanzarán la madurez. Si te sientes de esa manera es porque tú y yo necesitamos urgentemente los alimentos que nos da a nosotros la iglesia, como es la Eucaristía, la confesión, lo que es la palabra diaria, la disciplina, el evangelio, la meditación, la oración. Tenemos hambre de Dios y esa hambre no se puede quitar con cualquier cosa en la vida. Mira, en el Salmo 23, versículo 5 nos dice: la mesa has preparado para mí frente a mis adversarios, con aceites perfumas mi cabeza y rellenas mi copa. La mesa has preparado para mí frente a mis adversarios. ¿Tienes hambre? ¿Tienes hambre del Dios vivo? ¿Tienes esa hambre y sed de justicia? Entonces Dios dice en el Salmo 23:5 que Él ha preparado un banquete, el cual está dispuesto para nosotros. Y más aún, ese banquete el cual prepara es un banquete de abundancia, un banquete en el que nos da a nosotros no un plato simplemente como un protocolo o un plato con una pequeña comida, sino dice que nos ha preparado una mesa con manjares deliciosos. Y más aún, esa mesa dispuesta nos ha puesto el Señor frente a nuestros adversarios. Lo que pasa es que cuando tú te alimentas de la comida que el Señor nos da, entonces aquellos adversarios los cuales a nosotros nos quieren atar, maniatar, esa oscuridad que nos quiere envolver, ya no puede contra nosotros, porque al ser alimentados de la gracia de Dios,
entonces nuestro ser, nuestra vida recupera la fuerza para seguir caminando como Elías. Pero mira lo que dice en el Salmo 23:5. Has preparado frente a mis adversarios la mesa, el banquete. Pero no solo se conforma Dios con darnos el alimento frente a los adversarios, sino que con aceites perfuma nuestra cabeza y rellena la copa. Dios nos da el aceite de su Espíritu Santo en nuestra cabeza y rellena la copa de las bendiciones. Cuando nosotros tenemos hambre y nos acercamos a la mesa que Dios ha dispuesto, Él nos da sus ricos manjares, sus dones, sus gracias, pero también nos llena de su Espíritu Santo, que es la unción, y la copa es la bendición que Él nos da. Dios nunca se queda con nada. Entonces hoy, en este primer punto que estamos abarcando sobre el hambre, ¿tenemos hambre de Dios? Este es el momento de acercarnos a esa mesa que siempre está dispuesta de Dios para nosotros, que es en la Eucaristía. Esa mesa que siempre está dispuesta de Dios para nosotros, que es en su palabra. Y esa mesa que está dispuesta para nosotros, que es a través de la oración. Lo único que tú y yo tenemos que hacer es sentarnos en la mesa. Y mira lo que el Señor es, lo que el Señor nos dice. ¿Quién es el más importante? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Pues el que se sienta a la mesa. Y Jesús dice, yo estoy entre ustedes como el servidor de todos. Recuerdo que es en la palabra. Bienaventurado aquel mayordomo al que le encuentre despierto. El mismo patrono lo servirá en la mesa. Y hoy nos muestra a través de su palabra que Él ha dispuesto esa mesa y que el mismo Dios que creó el cielo y la tierra, Él dispone ese banquete y Él se da a nosotros como servidor. Y Él nos da esos ricos manjares para que nosotros podamos ser saciados. Y nos da de su Espíritu Santo como la unción y la copa rellena de la bendición frente a nuestros adversarios. ¿Cuál es tu adversario, mi hermano? ¿Cuál sientes que es tu adversario? La angustia, la depresión, la oscuridad que llevas adentro, ese pecado recurrente que una y otra vez lo cometes, ese pecado de pornografía, ese pecado que llevas adentro de falta de perdón. ¿Cuál enemigo es el que tienes frente a ti? La lujuria posiblemente. ¿Cuál es ese enemigo el cual tú tienes, el que no logras deshacer en tu corazón? Hoy Dios dice que si tienes hambre, Él te sentará y esos muchos adversarios solo verán cómo tú serás saciado, tú serás bendecido con el Espíritu y tendrás la bendición. Mira, lo que pasa es que cuando tú te alimentas de Dios, cuando nos alimentamos de Dios, entonces nosotros ya empezamos a ser saciados y esos adversarios que antes nos daban pues a nosotros esas migajas, pues ya simplemente ahora solo ven cómo somos nosotros alimentados de la gracia divina, porque antes tú y yo éramos pues alimentados con migajas de amor, con migajas en el mundo, con migajas, pero ahora el Señor nos da abundancia en su mesa. No, tú y yo no hemos sido diseñados para recibir migajas de nadie. Tú y yo no hemos sido creados para recibir migajas de amor de nadie. Tú y yo no hemos sido levantados. Jesús nos dio su vida en la cruz para que tú y yo nos convirtamos en mendigos del amor, para que nos convirtamos en mendigos de cariño. Mientras el Señor tiene una mesa dispuesta para nosotros, el cual quiere saciarnos y darnos, y ese banquete es gratuito, es gratis. Lo único que necesitamos, hermanos, es en este momento ir a su presencia. Recuerda el concepto de la enseñanza al principio. Hambre es lo que el cuerpo necesita. Y si tú y yo tenemos hambre de Dios, seremos saciados. Esa es la aventuranza. Los que tienen hambre serán saciados. Pero puede pasar algo y puede suceder algo. Y esta es la segunda parte en esta enseñanza. ¿Qué sucede? Tú posiblemente sales de tu trabajo tipo 4 de la tarde o 5 y empiezas a tener hambre. Y en ese momento recibes el mensaje de tu esposa o de tu mamá, de tu familia y te dicen,
Mira, ya está la cena lista, está la comida lista, ven pronto a casa. Te espera hoy por ser tu cumpleaños o por ser un día especial o por estar juntos. He hecho la comida que más te gusta. Entonces tú sales de tus estudios, de tu trabajo, de la reunión, de donde sea, con esa hambre. Y sabes que en tu casa hay el alimento. Sabes que en tu casa está el banquete. Sabes que en tu casa te espera esos ricos manjares. Pero ¿qué puede pasar? Tú tienes hambre y vas caminando y vas pensando hacia llegar a tu hogar, pero en el camino te sucede algo. Los olores, los sabores y lo que es a través de la vista empiezan a seducirte, ¿no? Y empiezas tú a oler tal vez en el camino unos ricos tamales, unos ricos pinchos, una rica hamburguesa, unas donas, en el camino pues aparecen unas empanadas, en el camino aparecen tal vez comida rápida, unas salchipapas, y tú hueles y tú ves y miras el precio, promoción, 2x1. Ese es el apetito. El apetito es puro capricho. Y el apetito que nos hace a nosotros dejar los ricos manjares que nos esperan en casa para nosotros entonces saciar el apetito. Porque sabemos que unas salchipapas, por más ricas que sean, a nosotros, a nuestros cuerpos, no nos producen lo que nuestro cuerpo necesita, los nutrientes que nuestros cuerpos necesitan, sino lo contrario, nos saturan nuestro cuerpo pues de colesterol, se tapan nuestras venas, subimos de kilos y empieza a notarse pues a los lados, ¿no es cierto? Entonces sabemos que esa comida no nos hace bien, sabemos que esa comida posiblemente no nos haga daño, pero es el apetito el que nos mueve, es el apetito, es el olor el que nos hace a nosotros desperdiciar el banquete que está en nuestro hogar, en nuestra casa. Mira, y así sucede en nuestras vidas. Tú tienes en tu hogar a tu esposa, tienes en tu hogar a tus hijos, tienes allí ese banquete el cual te espera, que es llamado hogar, llamado matrimonio, pero en el camino que pasa te distraes de la amiga del trabajo, te distraes del amigo del trabajo, te distraes de esa vieja amiga la cual pues te llama y te dice hola, encontrémonos nuevamente, o de ese amigo que contactaste a través de redes sociales, y en vez de ir directamente al banquete que te espera en tu hogar, te quedas tú en el apetito, que es con tus amigos en la cerveza o en los tragos, sabiendo que tenemos todas las delicias junto con nuestra esposa, que podemos ser saciados de esa sed de amor. Nos vamos nosotros a revolcarnos y a tomar cualquier cosa que en el camino se nos presenta. El apetito solo es puro capricho, pero el hambre es lo que el cuerpo necesita. Y nos puede pasar eso, que tanto hemos comido en el camino, tanto hemos saciado el apetito en el camino, que cuando llegamos a casa ya nuestra barriga ya está llena, ya no tenemos hambre. Y a pesar de que sea el banquete más esplendoroso, aunque sean los más ricos manjares, si tu barriga está llena, tú ya no puedes comer. Cuando tú estás saciado, aunque te pongan el banquete más delicioso, tú ya no puedes comer, tú lo rechazas. Y de igual manera pasa en el mundo. El mundo a nosotros nos presenta serie de cosas, pseudo religiones, nos presenta sectas, nos presenta nueva era, nos presenta métodos cuánticos, nos presenta a nosotros caminos fáciles, sencillos, nos presenta libros de autoayuda, meditación. El mundo nos presenta muchos caminos, nos presenta cómo saciar el apetito espiritual. Y muchas veces eso nos tiene solo entretenidos, pero lo único que hace, como las salchipapas, es dañar nuestro espíritu, llenarnos de colesterol. Y nuestro espíritu está raquítico, está enfermo, está anémico o está obeso, porque lo único que nosotros hemos saciado en nuestra vida es de simplemente, ¿qué? Comida chatarra. Y el mundo nos presenta mucha comida chatarra. El mundo nos presenta mucha comida en la que nosotros podemos saciar nuestra hambre, pero de una comida falsa, de una comida que no nos deja nada y que a lo contrario nos está dejando obesos, enfermos y débiles en nuestra vida.
Mas el Señor dice, mira, y me encantó esta traducción del mismo Salmo 23:5 que dice, me preparas un banquete en presencia de mis enemigos, me honras ungiendo mi cabeza con aceite, mi copa desborda de bendiciones. Mientras el Señor ha preparado el banquete en presencia de los enemigos y quiere honrarnos con su Espíritu Santo, ungiendo la cabeza y más aún esta copa desbordando en bendiciones, nosotros solo simplemente queremos en el camino un taco, mi hermano, un taco, queremos simplemente un tamal, queremos simplemente una salchipapa y rechazamos el banquete el cual a nosotros se nos ha preparado con honores. Porque el Señor dice que ese banquete ha preparado para honrarnos. Mira, la unción en la cabeza solo se lo daba a los reyes, a los profetas, a los sacerdotes. Y el Señor no solo quiere darnos ese rico manjar, sino también honrarnos, ponernos de lo alto como reyes, profetas y sacerdotes. Pero mira, rechazar toda esa gracia, toda esa bendición por un tamal, por un taco, por cualquier comida en el camino, una hamburguesa, por cualquier persona, por cualquier hombre o por cualquier mujer, por cualquier pornografía, por cualquier satisfacción que nos deja después vacíos, nos deja después con el corazón roto, partido, con un vacío existencial, mientras Dios quiere darnos en el hogar, darnos a nosotros en nuestras vidas el puesto de honor para la bendición. Ahora, este es el apetito. Es simplemente nosotros puro capricho. Pero vamos a pasar de este punto también al ámbito que nos corresponde en nuestra vida de fe y también en nuestras vidas pastorales. ¿Y qué quiere decir eso, mi hermano? ¿Qué quiere decir eso referente a nuestras vidas pastorales? Sí, exactamente. Hambre es lo que el cuerpo necesita. Y el otro es puro capricho, lo que es el apetito. La pregunta es, ¿tengo esa hambre de Dios cuando es el día de la reunión de mi grupo oración? Tengo una hambre el cual yo espero con insistencia el día de mi comunidad. Ya es lunes, ya es martes, quiero ese miércoles, quiero ese jueves, el cual yo voy a alimentarme de la presencia de Dios con la alabanza, con la predicación, con la oración fraterna, comunitaria. Tengo esa hambre de poder estar en su casa, de poder alabar al Señor. O simplemente, mi hermano, tengo el apetito. ¿Y qué es el apetito en las cosas de Dios? Mira, esto es el apetito en las cosas de Dios. Es simplemente el ser. ¿Qué es el ser? El figurar, o simplemente el estar, el cumplir. Cuando nosotros tenemos apetito de las cosas, del servicio hacia Dios, es cuando estamos nosotros solo por ser, por figurar, por estar al frente, porque soy servidor, porque me toca estar, porque me gusta estar al frente, porque me gusta que la gente aplauda, porque la gente me gusta que escuche lo que yo canto, lo que yo predico, o cómo yo sirvo, cómo hago las cosas. O pues tengo ese apetito por estar en las cosas de Dios, por simplemente estar y cumplir, porque hemos pasado a ser católicos de domingo para ser carismáticos de grupo. Entonces solo cumplo. Ahora cumplo con cronogramas, cumplo con horas, lleno espacios. Ahora simplemente estoy yo ya no esclavo del licor, esclavo del pecado, ahora estoy esclavo del cronograma dentro de mi grupo oración. 5 minutos de bienvenida, 10 de 15 de alabanza, 10 testimonios, predicación y hasta luego. Y ni un minuto más, porque ese momento se me acaba el cielo y la tierra, ese momento pongo mi carta de renuncia o hago tremenda polémica en el equipo de servicio porque se demoraron 10 minutos más en el grupo oración. Oiga, mi hermano, muchas veces usted y yo dentro de la iglesia, los que ya estamos dentro de la renovación, dentro del gremio, dentro del grupo oración, nosotros podemos degustar de la mesa de Dios, podemos degustar de sus ricos manjares, podemos degustar de lo que está en este banquete,
pero no nos gusta estar con el dueño del banquete. Nos gusta estar, nos gustan los carismas, nos gusta la sanación, nos gustan las lenguas, nos gusta la interpretación, nos gusta la alabanza, nos gustan los encuentros, nos gustan los retiros, nos encanta irnos de provincia a las otras, nos gusta tomarnos fotos con el uno, con el otro, con el padre, con el coordinador, con el predicador, nos gusta la mesa, el banquete, pero no nos gusta estar con el dueño de la fiesta. Y eso muchas veces es, mi hermano, solo apetito por las cosas de Dios. Apetito. Me gusta, soy un obeso espiritual. Como, pero nunca estoy dando. Como, pero nunca estoy evangelizando. Como. Pero ¿sabe qué? En mi casa, pues yo nunca les invito a un retiro. En mi casa nunca les llevo al grupo oración. En mi casa nunca les hablo de Dios. En mi casa, pues me conformo con Padre Nuestro, amén, y se acabó. De gusto quiero estar. El apetito, un apetito por estar al frente, un apetito por ser coordinador, un apetito por ser servidor, un apetito para que me llamen secretario en el grupo de oración, un apetito para que me digan servidor, un apetito para tener un cargo dentro del grupo de oración, pero no por estar con aquel que es el motivo de mi canto, de mi fuerza, de mi predicación, y es Jesús. Mira, podemos estar nosotros sentados en la mesa con mucho apetito de las cosas de Dios, pero sin querer estar con Dios. Y eso nos va a ilustrar la palabra de Dios con más fuerza y con más dedicación. Y eso nos dice a nosotros en el Evangelio. Y es de una forma tan maravillosa la que nos habla y nos exhorta. La palabra de Dios nos exhorta en Mateo 22, del 11 al 14. San Mateo, capítulo 22, del 11 al 14, nos dice: cuando el rey entró para recibir a los invitados, notó que había un hombre que no estaba vestido apropiadamente para una boda. Amigo, le preguntó, ¿cómo es que estás aquí sin ropa de bodas? Pero el hombre no tuvo respuesta. Entonces el rey dijo a sus asistentes: átenlo de pies y manos y arrójenlo en la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes, pues muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mira, el apetito por las cosas de Dios que habíamos dicho, apetito por estar en la mesa, apetito por sus dones, apetito por sus carismas, apetito por sus bendiciones, apetito por la unción en la cabeza, apetito por estar al frente, apetito por estar dentro de un equipo de servicio, apetito por estar con mi chalequito, con mi, no sé, mi chamarra, mi chompa, mi saco, lo que sea, que diga renovación carismática, que diga servidor, apetito por estar al frente, en las coordinaciones, viajando de un lado al otro. Simplemente lo que pasa aquí en San Mateo capítulo 22. ¿Qué sucede? Dice que cuando el rey entró a recibir a los invitados, encontró ahí a un hombre que estaba sentado y no estaba vestido apropiadamente para la boda. Y ahí te voy a decir lo que significa entre el hambre y el apetito en la mesa, en los manjares de Dios. Cuando yo, por ejemplo, que era el que invitaba a la boda, en el caso del rey que invita a la boda, no es como ahora nosotros hombres del siglo XXI, cuando a ti te invitan a una boda, tú empiezas a buscar el traje, tú empiezas a buscar lo que es pues el vestido con anticipación, y tú a la boda vas con tu mejor vestido, con tu mejor terno. Pero en el tiempo bíblico, especialmente en el tiempo lo que nos habla Jesús, ¿cómo era? La invitación venía a la fiesta, y cuando tú llegabas a la boda, también se te recibía con tu ropa de fiesta. Entonces, te das cuenta que era todo un acontecimiento. Llegabas con ropas de mendigo, llegabas con tus ropas antiguas, llegabas con tus ropas viejas, llegabas con tus ropas harapientas, llegabas con tus ropas desgastadas. Y en la puerta de la boda, en la puerta te decían: tenga aquí su ropa de las bodas. Entonces tú dejabas tu ropa harapienta, tu ropa desgastada y sucia ahí a un lado tirada, y el primer paso que dabas al banquete era con tus vestiduras nuevas,
deslumbrantes, maravillosas, hermosas, elegantes. Por eso es que cuando el rey está caminando entre los invitados, notó, dice la palabra, notó que había un hombre que no estaba vestido apropiadamente para la boda. ¿Eso qué significa? Que este hombre que vino con invitación a la fiesta, cuando le dijeron tenga las vestiduras nuevas, él dijo no quiero. Él dijo con lo que estoy puesto yo voy, no me importa. Y se sentó a degustar del banquete, de la fiesta, de la comida y de todo lo que estaba allí. Por eso es que le hace la pregunta al rey, amigo, ¿cómo es que no está? ¿Cómo? O sea, el rey no podía, no tenía palabras. ¿Cómo es que estás aquí sin ropa de bodas? ¿Cómo? O sea, era imposible si la ropa era gratuita. Solo tenías que cambiarte y ponerte y entrar. Por eso es que el hombre no tuvo respuesta. Mira, y esa es la diferencia entre tener hambre de Dios y apetito por las cosas de Dios. ¿Cómo vas a decir, hermano Rubén? Pues simplemente es eso. Cuando tú tienes hambre de Dios, es porque tú has sido transformado con las vestiduras de Cristo, bañado, restaurado. Es cuando tú tienes una relación personal con la persona de Jesús, cuando el sentido de tu predicación es Jesús, cuando el sentido de tu canto es Jesús, cuando el sentido de ir al grupo de oración es Jesús, cuando estar sentado en esas reuniones pastorales es Jesús, cuando tú vas a un grupo de oración a predicar se llama Jesús, porque Él nos da las nuevas vestiduras y eso significa una relación personal, un encuentro con Él, estar con Él, para Él, con Él. Eso significa las nuevas vestiduras. Pero podemos nosotros querer estar en las cosas de Dios con nuestros harapos viejos, antiguos, sucios y miserables. Querer nosotros sentarnos a desgustar del banquete, de las cosas divinas, pero con nuestra vida antigua, vieja, pútrida, la cual pues podemos seguir llevando. Y podemos sentarnos, podemos ser coordinador, podemos ser subservidor, poder ser secretario, pero soy un chismoso de peso, un cizañoso, enredista, que lo único que hace en vez de a la gente que venga al banquete, lo que hago con mi antitestimonio es que la gente quiera irse corriendo del grupo oración. Donde estoy enredando a la gente y chismoseando. Estoy con mi ropa antigua, estoy con mi ropa vieja, pero eso sí, subcoordinador, pero eso sí, coordinador, pero eso sí, me tomo las fotos con los padres, los predicadores, pero eso sí, todo el mundo me conoce, los obispos, los padres, por todo estoy metido, pero eso sí, ando con las ropas harapientas de un lado para el otro. Mira, si tú andas con tus ropas antiguas en la mesa de Dios, tú solo eres un goloso de las cosas espirituales o somos golosos de las cosas espirituales. Nos gusta, nos encanta estar en los retiros, en los eventos, nos encanta estar al frente metidos, pero no queremos estar con la persona de Jesús. Porque aquel que quiere estar con la persona de Jesús, que es el motivo, que es realmente aquel que nos mueve y nos conmueve y es el sentido del por qué estamos aquí, entonces nosotros dejamos esas vestiduras viejas antiguas para revestirnos del hombre nuevo. Por eso San Pablo dice, buscad las cosas de arriba donde está Cristo y no las de la tierra. Y ¿sabes qué, mi hermano? Esa gracia de recibir las nuevas vestiduras nos da el sacramento de la reconciliación. Y tenemos que buscarlo con, en verdad, urgencia en nuestras vidas para recibir las nuevas vestiduras. No es tarde. No estamos tarde para recibir las nuevas vestiduras que están a la puerta de las bodas. Y dejemos de ser carismáticos, cristianos, que solo nos gusta tener apetito de las cosas de Dios, pero no hambre de Dios. ¿Sí me comprendes la diferencia? Nos gusta tener mucho apetito, tenemos apetito de estar al frente, apetito de que nos llamen director, coordinador o ministro, pero no tenemos hambre de sencillez, hambre de humildad, hambre de amor, de perdón a los demás hermanos. Y esa es la gran diferencia. Entonces,
el Señor le dijo, simplemente sáquenlo afuera, envuélvenlo de manos, pies y cabeza al rechinar de dientes. Muchos son llamados, pero pocos los elegidos. ¿Y en qué sentido ese llamado, esa elección? En que al ser llamados, Dios nos otorga las nuevas vestiduras. Y hoy Él quiere darnos a nosotros esas vestiduras nuevas para poder sentarnos a su mesa. Mira, hoy hemos hablado de la diferencia entre hambre y apetito. Entre hambre de Dios o apetito de su mesa. Entre el hambre de Dios auténtico que nos levanta o simplemente apetito de las cosas del mundo, las que nos tienen a nosotros envueltos, obesos, enfermos y dañados. Que hoy el Espíritu Santo nos ayude a nosotros carismáticos a también entender eso y como una última moción que tengo, 2 mociones últimas que Dios pone en mi corazón y no puedo dejarlas, te quiero hacer entender la diferencia entre hambre y apetito de Dios. Cuando yo tenía 20 años y estaba en un EXE, aquí EXE se llama al Encuentro Carismático Católico Ecuatoriano, estaban más o menos unos 3,000 a 4,000 jóvenes en un coliseo. Ese parecía hormiguero o parecía panal de abejas porque todos hablaban, me imagino cientos de jóvenes. Y en la parte de detrás del escenario estaba el Santísimo expuesto. Y recuerdo que en ese entonces mi esposa, que era mi enamorada, me dice, Rubén, vámonos a orar al Santísimo. Y yo dije, claro, desde luego, vámonos. Y nos fuimos los dos como enamorados que éramos en ese momento a orar frente al Santísimo. Nos arrodillamos. Y en ese momento que estábamos arrodillados, yo vi que una chica, me acuerdo, porque era delgadita, un cabello largo, estaba pues arrodillada, orando frente al Santísimo. Entonces yo también llegué, me arrodillé, y en ese momento fue la única vez en mi vida que se dio, la única vez que pude experimentar y sentirlo realmente en todo este caminar, que yo sentía que caían como cascada sobre ella las bendiciones. Ella estaba frente al Santísimo. Entonces yo quería orar, pero yo sentía la unción que se derramaba sobre ella. Yo sentía que caía abundancia de bendiciones sobre ella. Y trataba de orar, pero tanto es lo que yo sentía, tanto es lo que yo experimentaba, que abría los ojos y le miraba, no pude orar, porque sentí sobre ella la unción. Total, yo le digo a Doris, le digo a mi esposa, bueno, es entonces mi enamorada, le digo, oye, no sé qué es esta jovencita, porque solo vi su figura en la parte de atrás. Le digo, no sé qué es. Le digo, creo que Dios le quiere hacerle que sea religiosa o le está llamando. Digo yo así muy como anonadado. Y recuerdo que ya escuchamos altavoces que viene la predicación y pues salimos de afuera. Y mi sorpresa, que la predicadora, la que nos iba a llevar la enseñanza en ese entonces, era esta persona la que estaba frente a los pies del sagrario. Su nombre es Sandra Salas, tal vez muchos lo conocen, han escuchado sus canciones, o si puedes, escucha sus canciones, son muy hermosas. Y me quedé impactado, porque esos 3,000 jóvenes, o más de 3,000, cuando ella empezó a hablar, se callaron. Todo el coliseo se sentó a escuchar la palabra con poder, fuerza y autoridad. Mi hermano, eso es tener hambre de Dios. Tener hambre de Dios es querer estar en su presencia. Y ahí somos revestidos. Y ahí somos ungidos. Y ahí somos levantados. Y ahí Dios nos da autoridad. Eso es tener esa hambre del Señor, la cual a nosotros nos reviste de ese hombre nuevo y nos da el poder y la fuerza de llevar el Evangelio realmente. Y le pedimos a Dios, le pido perdón yo, y pidamos perdón a Dios cada uno de nosotros, cada vez que nosotros solo nos hemos parado al frente con apetito de ser, de figurar, de estar y cumplir, apetito de estar al frente, simplemente dirigiendo, sentir el poder o tener ese poder eclesial, el que la gente me reconozca, que me dé tal vez loores, honras por estar al frente. Mira, y eso es algo que sucede y nos sucede dentro de la iglesia, y tenemos que pedirle al Señor que nos dé la gracia de tener hambre de estar en su presencia, hambre y sed de justicia, porque serán saciados.
Dios, dame esa hambre de estar contigo, esa hambre de ser saciado de ti, Señor, esa hambre de ese pan, ese alimento misterioso como Elías, esa hambre el que tú me das a mí, y Señor, y de tal manera poder no solo querer buscar las delicias de tu reino, sino buscarte a ti, Señor. Buscarte a ti, amado de mi corazón, buscarte a ti, Señor, en cada paso, en cada latido, en cada instante de mi vida. Tú eres la razón, tú eres el motivo de mi canto, la fuerza de mi oración, la razón de mi predicación, la razón del desgaste que cada día estoy en pos de ti. Tú eres la razón de soportar muchas veces el antitestimonio de muchas personas, la razón de soportar muchas veces los gruñidos de otros que no comulgan con nosotros en esta expresión carismática. Tú, Jesús, eres, por eso estamos aquí. Por eso es que muchas veces nosotros a expensas de que nos hablen que somos fanáticos, que estamos aquí locos, que los carismáticos pues simplemente son protestantes. Señor, la razón eres tú. Y te pido perdón por las veces en que hemos tenido solo apetito por tus cosas, apetito por estar al frente, apetito por tus manjares y no hambre de ti, Señor. Perdóname por todas las veces que no he tenido hambre, sino solo apetito del reino, solo apetito de tu mesa, Señor, solo apetito de estar contigo, de tus cosas, pero no hambre de tu amor, hambre de tu misericordia, hambre de estar de la mano de ti. Amado Señor, te ruego que en mí se pueda plasmar esa bienaventuranza. Bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dame hambre, Señor, más hambre de ti, esa hambre que duele, esa hambre que debilita, esa hambre que me conmueve, me mueve, esa hambre que me lanza, que me impulsa, esa hambre de estar en ti y en tu presencia, Señor. Hoy te entrego mi vida, mi mente, mi corazón, te entrego lo que soy. Te entrego, Señor, mis debilidades, mis flaquezas, mi anemia espiritual, que he sido, Señor, presa de esa oscuridad que me ha envuelto, pero hoy me levanto como el hijo pródigo que tuvo apetito de las algarrobas, ese hijo pródigo que tuvo apetito de las algarrobas, pero él dijo no. Yo tengo hambre de la casa de mi padre, yo tengo hambre de estar con mi padre. En la casa de mi padre hasta los empleados tienen que saciarse y aquí yo con apetito de las algarrobas de los puercos no. Me levantaré y volveré a la mesa, a la casa de mi padre, volveré donde él, porque no puedo yo estar comiendo algarrobas ni teniendo apetito de esa basura que comen los puercos, sino yo tengo un Padre que tiene una mesa, que tiene pan preparado para mí. Por eso es que volveré. No importa que esté harapiento, que esté sucio, con todo el pecado encima que esté, con todas las debilidades o las manchas que yo me sienta, con toda la indignidad que puedo ser, pero me levantaré y dejo el apetito por las algarrobas, porque sé que en la casa de mi Padre hay una mesa preparada para mí. Sí, Señor. Tú me recibes, porque el hijo cuando llegó a la casa del Padre, lo primero que encontró no fue la mesa, sino al Padre. Señor, yo al querer volver a la mesa, me encontraré primero contigo, con tu amor, con tu misericordia, con tu fidelidad. Contigo, Señor, antes de encontrarme con la mesa y con sus manjares, antes de estar en la mesa que el Padre tenía preparada, el becerro gordo, el banquete, primero salió el Padre de misericordia a abrazar al Hijo. Señor, déjame a mí, antes de entrar a esta mesa, antes de poder degustar de esos ricos manjares, primero déjame estar contigo, Padre. Poderme encontrarme contigo, Padre. Poder arrodillarme y decirte pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo, pero tú me besas, me abrazas. No haces caso de mis palabras, me das tu amor, tu perdón, el anillo en mis manos, las sandalias de mis pies, el cinturón, nuevas vestiduras. Y me dices, el hijo que estaba muerto ahora vive, el hijo que se había ido y ha vuelto. Y al estar contigo y al ser restaurado por tu amor, entonces tú me invitas al banquete y puedo comer del becerro gordo y puedo estar en la fiesta,
porque primero para estar en esa mesa tengo que estar contigo, Señor. Quiero estar contigo, deseo estar contigo, Padre. Espíritu Santo, tú eres el ayudador. Te ruego, te suplico que enciendas en mí ese deseo de primero estar con aquel que es el dueño, con aquel que es el todo y el sentido de todo, y es el Padre. Gracias, Señor, por encender mi corazón en el nombre de Jesús. Y como pensamiento final, Dios nos pide ahora que comamos ese alimento que es la palabra, y ese alimento en nuestras entrañas muchas veces será agrio, pero ese alimento a nosotros nos hace crecer. El verdadero alimento de Dios es dulce a nuestra boca, pero agrio en nuestras entrañas. Mira, te repito, el verdadero alimento de Dios es dulce en nuestra boca, pero agrio en nuestras entrañas. Es dulce predicar, pero amargo cumplir la verdad. Es dulce estar en los consejos, pero agrio, mi hermano, cuando te toca a ti dar fe de todas esas cosas. Que Dios nos bendiga, hermanos. Gracias por estar aquí en RCC Siloé, tu canal de oración carismática. Gracias, hermano. Contamos con tu oración, con tu intercesión. Saludos a todos los miembros activos de nuestro canal, los cuales están en esa membresía, que tienes esos 3 niveles de iniciados, comunidad o de crecimiento. Gracias a todos aquellos que están en iniciados y en crecimiento, que con su generosidad mensual permiten que este canal pueda seguir adelante. Es una ofrenda. No estamos cobrando la palabra de Dios. La palabra de Dios es gratis, pero y gratis te la entregamos. Lo que cuesta, mi hermano, es producirla, es orar, es poder esta enseñanza, hermano, transmitirla para que tú puedas también crecer. La palabra de Dios es gratis, lo que cuesta es producirla. Y gracias a tu ofrenda generosa, a través de ese corazón que está debajo de este video, tú puedes entregar esa ofrenda y nosotros podemos seguir adelante en esta obra evangelizadora. Mira, nosotros no tenemos auspiciantes, no tenemos nosotros promociones ni publicidad programada dentro de cada video. Aquí, mi hermano, lo poco, el ingreso que nosotros podemos adquirir a través de esta red se la vuelve a invertir en la evangelización que necesitamos para seguir adelante, para que tú tengas audio y video y contenido de calidad. Y gracias también porque a través de tu intercesión, de tus comentarios, compartir esta enseñanza, de ese me gusta que nos dejas, también nos ayudas. Dios te bendiga. Mi nombre es Rubén Darío. Dios te bendiga por estar junto con nosotros. Y hoy nos vamos con hambre de Dios, pero no tanto apetito por su mesa. Hambre, esa hambre que nos llama a estar con Él. Dios te bendiga y gracias por estar junto con nosotros en RCC Siloé, tu canal de oración carismática.